herramienta importante que nos ayuda a planificar ¿qué? El plan para la movilidad. ¿Ese es el único plan que debe llevar a cabo o adelante una ciudad? No. Hemos visto que, por ejemplo, un estudio de caso para Bogotá, había como 18 planes o 21, no me acuerdo, ¿no? Pero había, por ejemplo, el plan maestro de ¿qué? De deportes. Plan maestro de ¿qué? De salud. Es decir, una serie de planes que nos ayudan a planificar la ciudad como debería ser. ¿Y para qué? ¿Cuál sería el objetivo de una planificación? Fácil, el de mejorar las condiciones de vida en ese espacio territorial. Vale decir, si yo voy a escoger irme a vivir a un lugar u otro, por supuesto voy a escoger el lugar donde exista mayor planificación del espacio territorial, porque eso me va a ayudar a desarrollar mejor mi persona. Entonces, dentro de eso que está el plan para movilidad. Acá definimos esto. Y pasábamos al segundo punto. Esto, o sea, en pocas palabras hemos tratado de resumir todo lo que ustedes acaban de escuchar. Pregunta. Hemos estado toda una clase y tal vez hundemos ligeramente, que esa es una de las herramientas para entender el transporte como tal en las ciudades. Prácticamente desconoceríamos una parte de la esencia del transporte urbano. La otra también la vimos todas estas clases con conceptos de microeconomía, sabiendo que la microeconomía es la base, por ejemplo, del libre mercado, ¿verdad? Es decir, de la oferta y la demanda. Y vimos una serie de consideraciones de manera que nosotros, por ejemplo, podamos analizar no solo costos del transporte, sino a ver y aplicar las elasticidades, vale decir, si yo varío el precio, ¿cuánto varía la cantidad de pasajeros que puedo capturar? Es decir, todo eso hemos visto. Preguntas, ¿aquí se ha entendido todos esos conceptos adicionales? Sí, sí, ingeniero. Sí, dime. Disculpe, ingeniero, tengo una duda. En esto de la organización del transporte, ¿de quién depende, digamos, de que una ruta de una nueva línea de autobuses se hace, digamos, para que no influya en el tráfico, digamos, por ejemplo? Ya, a ver, hemos dicho que debería existir una planificación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hemos visto? Miren, ya no quiero dibujar, pero ¿qué es lo que hemos visto? Esto hemos visto. Esto que era la Blanco Galindo. Por supuesto, esto va a ser, vamos a decir, el área más concentrada de Cochabamba o más densamente popular. ¿Qué era esto? Esto era hacia Tiquipaya, esto era hacia Zacapa y esto era hacia el Valle. Entonces hemos visto que en Cochabamba estas avenidas estructurantes así se para la planificación del transporte, y no solo del transporte, sino para la planificación urbana de la ciudad de Cochabamba. Ojo, hemos visto que no solo se planifica el transporte, por ejemplo, se debería planificar la salud. Y de pronto, por la COVID, ustedes han visto, hay hospitales de la COVID norte, del sur, es decir, deberían colocar hospitales de manera que el área de acción, vale decir, hagan de cuenta que justo aquí está el hospital. Quiere decir de que esta sea, por ejemplo, su cobertura. Y todo eso. Acá. Entonces, es su cobertura. Y así, eso significa planificar, en este caso la salud. Pero nosotros, eso que ven con rojo, eran las rutas principales o las avenidas estructurantes, eso es en términos urbanos,
que nos han servido para planificar el transporte. Sin embargo, si ustedes se fijan, todo lo que significa el centro, vale decir, de la ciudad de Cochabamba prácticamente no ha sido tocado. Lo que han hecho es conectar a partir de un nodo central que significa la cancha. Es el nodo central. Entonces, si eso se llama planificación, pues estamos mal. Por ejemplo, podríamos pensar que para disminuir esa cantidad de malla de líneas de transporte, por ejemplo, deberíamos pensar en hacer esto. Sin embargo, cuando se ha tratado de hacer eso, los transportistas han dicho de que no es rentable. Sin embargo, ahora, por ejemplo, esto vamos a poner, fíjense, bien facilito. Acá está esta parte de la línea del tren metropolitano, ya les decía, es el kilómetro 4. Y resulta que acá, en la parte sur, existen varias urbanizaciones. Entonces, imagínense si es que se articula con él. Y este mismo, por ejemplo, Guay, de acá también vendrá acá. Es decir, si estos se convierten en nodos de articulación de los sistemas de transporte, por supuesto que van a ayudar a la planificación. ¿Existe un plan? No. No, pero existe, por supuesto. Ya tenemos la base del plan, ¿verdad? Con la propuesta que ha hecho la consultora colombiana a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hay que ya desarrollar y darle cuerpo a este plan. Es decir, entonces, eso es lo que se debería hacer. No sé si en algo te he contestado. Sí, ingeniero, gracias. Entonces, ahora partimos de esto. ¿Alguien me puede decir por qué? Ustedes mismos se están dando cuenta de que si yo quiero ir de aquí a aquí, mi tiempo de viaje se hace tan largo que, por supuesto, es tan largo que lo único que hago es congestionar el tráfico. Y ese congestionamiento va a dar origen ¿a qué? A la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo con el dióxido de carbono. Y eso hemos visto que es más o menos el 80% de los contaminantes en la ciudad de Cochabamba. Alguien me dirá 75, estamos dando datos aproximados, o yo te voy a decir es 78, pero bueno, lo que les quiero decir es que el gran contaminante de la ciudad de Cochabamba es el transporte a través de gases. ¿Qué consecuencias tiene? Las enfermedades que tenemos muchos nosotros, por ejemplo, ¿qué enfermedad yo tengo? Fácil, tengo el asma. ¿Y el asma qué me produce? El asma justamente me produce problemas en mi organismo que, por ejemplo, si uno se pone a pensar en consecuencias del COVID, de la COVID, las personas que somos más vulnerables somos las que tenemos enfermedades de base, por ejemplo, la enfermedad de esta. Entonces, es importante por esas razones, sí, en definitiva, porque queremos mejorar la calidad de vida de la ciudad. Por eso se necesitan estos planes de movilidad. ¿Se ha entendido? Hola. ¿Se ha entendido? Bueno, esa era la principal pregunta y eso es lo que vamos a desarrollar. Fíjense, acá tenemos diferentes tipos de movilidad. Este es el transporte no motorizado. Estas son las rutas. Acá tenemos en estas dos fotos, ese es transporte masivo
Y si ustedes ven la cantidad de cabinas que existen, podrían llamarse transporte semi-masivo. ¿Esto por qué razón? Porque cuando hemos tenido ese seminario internacional hace 2 años sobre este tipo de transporte aéreo, hemos visto que la ciudad de La Paz, especialmente en las horas pico, ¿y qué son las horas pico? Donde hay mayor cantidad de gente que quiere transportarse. ¿Y qué horas son esas? Es en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Y qué días? Sobre todo, hemos visto en Cochabamba, los miércoles, por decir, o sábado. Entonces, hemos visto que las velocidades aumentan, creo que aumentaban a 6 kilómetros por hora, 6, 7 kilómetros por hora. Entonces, eso hacía de que más rápido salían las cabinas. Entonces, hacían un conteo de la cantidad de pasajeros que transportaba y eso nos permitía asegurar de que es un transporte semimasivo. Pero si uno lo ve, sin ese análisis, por supuesto que no es un transporte ni siquiera semimasivo. Sin embargo, con estas consideraciones sí se convierte en un transporte semimasivo y este es transporte masivo también. Este es aéreo y esto es terrestre. Este es vial y esto es aéreo. Dice, impactos. ¿Qué genera esos impactos? Fíjense, acá creo que se nota más claro. Dice, arruinan la calidad de vida. Y por supuesto alguien me dirá, ¿cómo se mide la calidad de vida? Pues hay parámetros que ha desarrollado Naciones Unidas. Por ejemplo, vamos a ver la parte de las enfermedades o de salud, mejor dicho, en términos grandes hablaremos de salud. Entonces hay ciudades que tienen mucha cantidad de enfermos con ese tipo de enfermedades en relación a, por ejemplo, a 100 o 1000 personas, dependiendo, normalmente se maneja por 1000 personas. Acá que estamos viendo justamente, no sé qué ciudad será esta, pero está claro de que aquí se ve más la contaminación, o se nota más. Son 2 fotografías. Entonces dice, ¿cuáles son los retos? Fíjense primero en generar transportes. ¿Qué tipo de transportes? No contaminantes o poco contaminantes, si ustedes quieren. Por ejemplo, un transporte poco contaminante va a ser el tren metropolitano. ¿Se está entendiendo? Bueno, entonces, dice que una de las características del ser humano es esto. Dice, les gusta moverse, viajar, descubrir de diferentes maneras y modos. Hablamos siempre de las ciudades en desarrollo. Por ejemplo, hablamos de una ciudad medio en desarrollo, por lo menos estamos pretendiendo eso, ¿sí? En la mayoría de las ciudades la movilidad es dominada por transporte personal, motorizado. Por ejemplo, a mí no me agrada mucho, pero para ir a trabajar, por ejemplo, ahora a la universidad, ahora les digo, tengo que viajar en mi medio de transporte, vale decir, en mi automóvil. Eso será lo más conveniente, hemos visto que no. Sin embargo, me curo un poco de mis problemas de mi espalda y por supuesto voy a empezar a manejar bicicleta. Entonces, esta lógica, por ejemplo, del automóvil, la utilizó como lógica de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, donde les permitían a todos los trabajadores 2, 3 movilidades, pero sobre todo para ir de su trabajo a su casa. Entonces, retos, otra vuelta. Estos gases son eso es lo que nos
llama la atención, ¿verdad? Entonces dice, por favor, podemos agarrar estas afirmaciones que para el 2015 tienen asidero en datos mundiales. Entonces, solo citando lo que es del 2015, podríamos utilizar, por ejemplo, el transporte por carretera es uno de los mayores contribuyentes a la contaminación y cambio climático. Pero después, más adelante, vamos a ver que la mayor cantidad de siniestros o la siniestralidad más alta también se da en este tipo de transporte, vale decir, por carretera a través de móviles. Entonces dice que a nivel mundial contribuye al 27% de las emisiones de CO2 y sigue en aumento. Fíjense, ¿por qué sigue en aumento? Podemos hacer una analogía nacional para dar a la mundial. Por ejemplo, el índice de crecimiento que hemos visto en la unidad 2 de crecimiento de la tenencia del automóvil está por encima del 7%. Eso quiere decir que es 3 veces más que el índice de crecimiento poblacional. A ese extremo hemos llegado. Que en vez de pensar en tener hijos, pensamos en tener vehículos. Pues así es, y así no está bien. Entonces, fíjense cómo, eso no era por la COVID, eso es del 2015. Y la COVID ha aparecido, COVID 2019, fíjense, en estas poblaciones asiáticas, sobre todo en China, pero en las poblaciones asiáticas, no solo chinas, es lo que estamos viendo, que ya se utilizan barbijos. Y eso es lo que aprovechó, por ejemplo, bien la industria de los barbijos argentina, que su principal mercado fue China. Ellos son los que necesitaban más. Entonces, fíjense que ya había este problema de contaminación. Acá estamos viendo siniestralidad. Yo no puedo creer, pero yo sé que ustedes pueden ver por medios de información y comunicación de diferentes tipos de accidentes, desde los más trágicos, que da mucha pena. Yo hace 2 días por el puente de la Recoleta a las 8 de la mañana he visto un accidente, bueno, no he visto, sino ya la consecuencia de un accidente, pero no puedo creer. Era una vagoneta, un jeep, una moto y una bici, porque por ahí había sabido cruzar la ciclorruta, o lo que llaman la ciclovía. Entonces quiere decir que estamos diseñando bien las ciclorrutas, porque para esos pasos deberían tener sensación pero definida y no dejar a criterio de cada persona o de cada conductor. Fíjense, a nivel mundial se reporta 1.5 millones de muertes en carretera y hasta 50 millones de heridos por año. Ese es el índice de siniestralidad. Y vamos a suponer que somos en todo el mundo 6.000 millones de personas. Imagínense la cantidad de muertes. Yo no sé cuántas muertes hemos tenido por la COVID. Ahorita no sé, podría equivocarme, pero creo que hemos pasado el 1.000.000. No sé si me estoy equivocando. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Fíjense, tenemos estas vías que en términos técnicos, ingenieriles, se llaman vías multicarriles o podrían ser autopistas. Si uno se fija que existen controles laterales, yo puedo definir de que esto sí es una autopista. Por los varios carriles, quería mostrarles, podrían ser multicarriles, pero por el control de los accesos son autopistas. ¿Y qué más estamos viendo? Estamos viendo, fíjense, la cantidad de automóviles que existen para el transporte, sobre todo. Una de las principales actividades es la actividad económica. Seguramente debe ser alguna fábrica, es lo que estamos viendo.
Bueno, acá vamos a utilizar el puntero y fíjense, estas son vías. Si mal no me equivoco, son vías aéreas, es decir, lo que llamamos puentes aéreos, llamen, o accesos aéreos. Bien bonito está. Entonces, acá está, dice, del 10 al 25% de las áreas urbanas son ocupadas por infraestructura vial y estacionamiento. ¿Y cuál es como les digo, cuál es la reflexión que nos lanzan ahí? Mucho espacio para el automóvil, realmente, imagínense cuánto destinamos. Podrían ser áreas de equipamiento deportivo, por ejemplo. Ese es el contraste que quería que vean. Fíjense el espacio para el peatón. El conductor tiene este espacio para manejar, pero el peatón está jodido. No hay, por ejemplo, infraestructura hecha para el peatón. Y si nosotros, y eso ya les dije a varios tesistas, porque están haciendo varios trabajos, y yo soy su tutor, si uno no considera a la persona, al transeúnte, parte de las respuestas al problema, por supuesto que siempre vamos a estar con mayores problemas. ¿Qué les quiero decir de la manera más simple? Alguien me puede decir, he visto una pasarela aérea en la puerta de la avenida Ayacucho, en la estación terminal interdepartamental de autobuses. ¿Alguien me puede decir si ha encontrado? ¿Existe? Hola. No, 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 ingeniero. Y por el problema de los pequeños comerciantes, así tenemos que andar como estos. Claro, esto es en una jardinera central, prácticamente están andando sobre cordones, pero así se han convertido ya nuestras aceras, ¿verdad? Entonces, si nosotros resolviéramos, por ejemplo, los problemas también de las personas que andan, resolveríamos, es decir, del peatón, resolveríamos con mayor, como les digo, con mayor precisión los problemas del transporte urbano. Y ahí está, dice, ¿dónde está el espacio para la gente? Peatón. Bueno, al ciclista ya se lo invisibiliza. Tan cierto es que les he dicho que hace 2 días he visto un accidente. ¿Por qué se lo invisibiliza? No existen parados. Entonces, por ejemplo, que yo puse, iba de la presentación original que dieron los colombianos, yo he aumentado muchas cosas. Por ejemplo, esto. Fíjense la variación de precio del año 1900 al 2015. Esto lo hizo un amigo que hizo su doctorado en Escocia. Por ejemplo, ahí que estamos viendo. Estamos viendo la variación del precio medio anual del barril del petróleo. Y fíjense cómo pueden variar desde, esta es una de las partes más bajas, desde los $10. Claro que con la pandemia llegaron los $2, pero era una ironía que hicieron. Pero si quieren, entonces estamos bien hasta el 2015, de los $10 hasta los cerca de $120, $118 el barril. Fíjense, tremenda variación, más del 1000% ha variado. Pero ¿qué más descubrió con esto? Por eso se dicen que el principal motor de la economía mundial son los hidrocarburos fósiles, es decir, esta fuente de energía. ¿Cuándo se va a cambiar? Cuando se encuentre un sustituto con el mismo poder calorífico.
Entonces, ¿qué ha podido un poco visualizar solo con los datos? Fíjense, en los picos de subida han habido las revoluciones o las invasiones o las guerras. Invasión de Irak. Entonces, se va entendiendo cómo este medio de transporte, el terrestre, sobre todo, solo eso no, hay en el ferry, solo eso no, hay en el marítimo, solo eso no, en el aéreo, son derivados del petróleo. Pero nosotros, como pobladores que vivimos en un país mediterráneo como el de Bolivia, bla, 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 podemos visualizar más nuestro transporte terrestre vial, vale decir, el urbano y el interurbano. Y fíjense, esto más me puso, cómo ha llegado hasta aquí en general incertidumbre. Ha hecho un análisis muy interesante ese compañero. ¿Y por qué hay ese tipo de problemas? Fíjense, hasta ahora están trabajando, por ejemplo, en desarrollar tecnologías más económicas que estas tradicionales que se ven en el mar. Por ejemplo, Brasil está desarrollando tecnologías, sí, está desarrollando, por ejemplo, o Estados Unidos, sí, pero ¿por qué desarrollan estas tecnologías? Solo fíjense, alguien me dice qué quiere decir Kuwait 850, por supuesto puede ver esto. ¿Qué quiere decir los 850? Hola, ¿os están durmiendo? El peso el valor del barril de petróleo. Eso, el costo de producción del barril de petróleo por cada país es eso. Entonces, fíjense, Irán, Unidos Árabes, Irak, Arabia Saudita, que es Medio Oriente, son lugares donde el costo de explotación del barril de petróleo llega a estos precios que si uno relaciona, por ejemplo, con los Estados Unidos de Norteamérica. Si ustedes producen a 13.20, a 36.20, es preferible invadir a Irak porque vaya a seguir produciendo a 10.70 y como he invadido por guerra, le voy a llevar más todo el petróleo durante ese tiempo. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, entonces, eso. ¿Cuál es nuestro problema ahora? Esto. 2 de cada 3 personas viven en la ciudad. 66%, sin embargo, esto, por ejemplo, en Bolivia ya se da. Ya no me acuerdo, pero sí les puedo decir, el 60 y tantos por ciento. No quiero decir 66 porque me equivocaría, pero el 60 y tantos por ciento de la población en Bolivia está en el área urbana. No sé si es 62, no sé, ya se me ha ido de la cabeza, pero ustedes pueden ver en el INE con datos de el 2019 o de 2018, pueden ver, pero ya estamos más cerca de lo que creen a esto. Entonces, si 2/3, vamos a suponer, hasta el 2050 van a venir a habitar las ciudades, por supuesto, debemos tener la mayoría de los planes realizados no solo en estudios, sino ejecutados de manera que nosotros podamos preservar la calidad de vida de la gente que va a ir a habitar ahí a cada una de estas ciudades. ¿Se han dado cuenta? Por eso es que uno se preocupa. Entonces acá está, dice la población urbana en el mundo. Ojo, urbana. Facilito.
Si 559 millones es el 42% en China, quiere decir que para el 50% podríamos decir que es 650 millones o 630 millones. Quiere decir que 1.250 millones de personas viven en China. De los 6.000 millones, 1.250 viven. ¡Wow! Realmente, fíjense, China más la India, prácticamente un tercio de la población mundial está ahí. Y si nosotros logramos ver algunas otras poblaciones como Indonesia, pues realmente ya son bastante, es muy considerable ya. No sé si hablar de Bolivia, la verdad es que no me he puesto a pensar, pero no nos irán pelota. Perú había visto, Chile, Argentina, Brasil. No hay Bolivia, pero ya les he dicho que estamos así. Bueno, esto había sido del 2002 y para el 2050 va a ser peor. Conclusión, nosotros que vivimos en América Latina estamos mostrando de que la población en América Latina es eminentemente urbana. Entonces, y todavía se va a acrecentar más con el devenir del tiempo, vale decir, para el 2050 vamos a estar todavía con mayores concentraciones de población en los centros urbanos. Nos toca Cochabamba, sí. Me tocará a mí en el 2050, no creo, por lo menos en el cementerio ya va a haber espacio dentro de poco, entonces la verdad que no me preocupa mucho. En Chaca está el Brasil, México, que son los referentes porque concentra mucha cantidad de población. Fíjense cómo en todos los países de América, nos gusta o no, la tasa de crecimiento de motorización, cómo se incrementa. Sin embargo, nuestras tasas son más fuertes que estas. Ya les he dicho, Bolivia, toda esta última temporada ha sobrepasado el 7%. Bueno, todavía estamos peor. Motos, estos datos no lo tenía. Tengo que sacar, aunque tengo del INE, pero no lo tenía trabajado. Tasas de motorización de motos por 1.000 habitantes. Y esto es lo que yo he aumentado del 2003 al 2017. Fíjense, esto es de Bolivia. ¿Qué dice? Esto yo le he aumentado. Parque automotor, miren cómo ha crecido. Este es un crecimiento de qué tipo? Yo podría asemejar. ¿Será de tipo lineal? Exponencial. No vea, si nos entendemos, da gusto trabajar con ustedes, es exponencial. Ojo, son datos del INE que yo he sacado. Acá está. ¿Cómo ha ido aumentando? En este último tiempo ha ido aumentando, si bien 5%, pero si uno ve desde acá, por supuesto que es más del 7%. Cochabamba, como les decía más del 7%. Ese último dato no tenía, pero igual son tasas de incremento bastante fuertes. Dice REDS, movilidad e ingresos desiguales. Entonces, fíjense, hacen una comparación en estas dos ciudades, Bogotá y Sao Paulo. Viajes, personas, días según el nivel de ingreso. Entonces, fíjense, en Bogotá se transportan más los que tienen un ingreso de $3.185 al año, utilizan como 2.6, 2.7. Siempre hay que ver la fuente de información y el año de la información, 2010. Fíjense, el 2016 o 17, no me acuerdo, creo 16, un dato del INE decía que el Producto Interno Bruto
per cápita de Bolivia era como $4.000. Fíjense, si el ingreso aquí es 3.100, no quiero poner familiar porque está mal. Familiar quiere decir que dos personas podrían trabajar y tener mayor ingreso. Esto es del Producto Interno Bruto per cápita en Bolivia. Dice que era más de 4.000 y hemos visto que en el estudio de caso más de 2 personas, diré más de 2.4 veces una persona viajaba. Y acá estamos viendo que entonces la media, o un poquito más que la media, esta debe ser la media cerca a 2, más que la media de América Latina. Quiere decir que en Bolivia y en Cochabamba, sobre todo con ese estudio que les he mostrado del Banco Interamericano de Desarrollo, podemos decir que viajan más. Instituciones de tránsito y movilidad. Si no tienen capacidad, hay necesidad de modelos de gestión y operación más complejos para el transporte público. Nosotros conocemos algo de modelo. No, ni siquiera tenemos un plan, peor un modelo. Entonces, con el tiempo, por supuesto, ya vamos a empezar a ver, nos disguste o no, a partir del transporte del tren metropolitano. Por eso les decía, más allá de las demagogias, porque realmente los políticos solo hacen demagogia, es importante que el transporte del tren metropolitano se concluya. Y todos los cochabambinos, si queremos mejorar la va a ser nuestro eje para la planificación del transporte. Y ojalá con nosotros y agarrando todo el estudio que se tiene desarrollado hasta ahora, incluyendo el Plan de Movilidad Municipal Urbana Sostenible y muchos trabajos que desarrolla el CEPLAC, que es una institución de la Universidad Mayor de San Simón, que tiene su oficina frente al vicerrectorado, frente al edificio. Entonces, yo con ellos he trabajado mucho y varios tesistas también han ido a participar de sus bibliotecas para sacar información primaria, porque ellos trabajaron también con el BID. Dice, diferencia entre técnicos, planificadores y tomadores de decisión, presión de distintos actores con intereses opuestos. Por supuesto, tenemos intereses opuestos las personas que queremos ver en nuestra ciudad y si quieren en el eje metropolitano, queremos ver, pero de manera así tangencial, la mejora de la calidad de vida. Por ejemplo, si uno sale a respirar aire, que salga a respirar aire, pero aire de calidad, vale decir aire menos contaminado. Pero a eso les interesa a quienes, no sé, a muy pocos les interesa, pero bueno. Les interesará, por ejemplo, y eso les digo como algo reflexivo. Les he dicho que nosotros hemos estado yendo como universidad, no solo como carrera de civil, sino han ido otras carreras más. Porque si hemos visto que todos los proyectos, por supuesto, son, que hemos dicho, multidisciplinarios e interdisciplinarios. Entonces hemos participado, no estaba mal, estaba súper bien, lo que quieran. Hasta nos han dado diplomas como grandes investigadores, pero ¿para qué? Para que se quede un saludo fácil, con respeto, porque en el Consejo Municipal hay varios concejales transportistas y creen que el tren metropolitano, el bus de transporte rápido que queríamos llevar a cabo, el Actabus, lo que va a hacer es disminuir los ingresos, cosa que no es cierta, está totalmente demostrado, porque hay una demanda insatisfecha grande, pero bueno, no vamos a entrar en discusiones porque los que toman decisiones son los políticos y resulta que el alcalde suplente, por ejemplo, que es conocido mío y no lo estamos denigrando porque es parte de todo ese sector, nos ha dado los diplomas y ahí se ha quedado. La verdad que yo le cambiaría el diploma con la voluntad política de concluir el estudio, por ejemplo, hasta que concluya ¿cómo se llama? El mandato que tienen, creo que es hasta abril o mayo del próximo año. Pero bueno, no nos interesa eso.
Dice, entonces dice desconexión entre modos, visión holística. ¿Y qué significa la visión holística? Miren, cuando nosotros hemos visto que un problema debería tener diferentes visiones, vale decir, ¿cómo ve un arquitecto el problema del transporte? ¿Cómo ve un ingeniero civil? ¿Cómo ve un ingeniero informático? ¿Cómo ve un economista? ¿Cómo ve un abogado? ¿Cómo ve? Es importante tener esas visiones. Pero cuando trabaja con esa visión holística, estamos viendo que todas esas visiones deben estar en un solo sistema. Entonces vamos a aplicar de una sola vez todo a ese sistema, vale decir, el sistema de transporte en la ciudad de Cochabamba, con todas estas ciencias de manera sistémica, vale decir, al mismo tiempo. Desbalance entre los costos de servicio y el nivel de calidad. Esto es lo que nosotros vemos a diario. Menos mal que ahora con la COVID, esto ya hemos dejado de ver, ¿verdad? Esto, perdón, me están llamando de la casera ahorita, por favor. Aquí estábamos. Aquí estaba. Entonces, ¿qué les decía? Que si ustedes quieren, vamos a ver esto. Vamos a aumentar. Resulta que en Colombia se produjo la guerra por el centavo. ¿Y qué era la guerra por el centavo? Los años entre 70 y 80 es. Tenemos esto. De aquí a aquí tienes una parada. A ver, ¿quién quiere entrar? Joaquín. Realmente 4 Joaquín. Ahora, y tengo la otra parada. Entonces, este que sea el bus. Está viniendo a toda raja. Así. Está viniendo. Veo un pasajero, entonces, así se vuelve. Vamos a abordar. Entonces, va a buscar al pasajero. Y está viniendo otro vehículo. El transporte igual, más chiquitito, ¿ya? Está viniendo y resulta de que está bien tranquilo y él ve y aumenta velocidad. Entonces se ve la guerra por el centavo. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta. El pasaje de ustedes, así me digan que son universitarios, les cobra igual 2 lucas. Es por 2 pesos se produjo, claro, ahora les digo acá, pero en Colombia se llamó la guerra por el centavo, que hasta ahora, fíjense, ocurre esto. ¿Se disputan así o no
los móviles del sistema público. ¿Hacen esto o no hacen eso? Ya pues. Entonces, entramos los buses, sí. Aquí es donde más se producen accidentes. ¿Por qué? Porque es la zona de conflicto para recoger. Todo esto es para recoger al pasajero. Entonces hay una disputa entre los micros. Se sacan la miércoles, por no decir otra cosa, ¿verdad? Consiguiendo para recoger al pobre pasajero universitario que estaba esperando. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Entonces dice, los modelos actuales de operación no incluyen incentivos. Acá no tenemos modelos. ¿Cuáles son los actores? En este caso, ¿cuáles son los actores? Son los propietarios de los medios de transporte, son los usuarios, son los que manejan y por supuesto tienen intereses totalmente distintos u opuestos. Por ejemplo, ¿qué es lo que le interesa al propietario? Al propietario le interesa, por ejemplo, de llevar mayor cantidad de pasajeros. ¿Qué le interesaría al conductor que no es propietario? Garantizar la seguridad, por lo tanto cerraría las puertas, pero tendría problemas no solamente con el dueño, sino con esa gente que pese a ver que va a tener problemas de siniestralidad, igual sube. Entonces, no hay, por ejemplo, políticas de incentivo. Dice, falta análisis en los incentivos. O sea, yo llamo, ya no análisis, políticas de incentivo. ¿Qué les quiero decir? Les voy a poner un ejemplo así muy fino que van a entender rápidamente. Por ejemplo, en el campus universitario, administrativos trabajan, por decir, 1000 personas. ¿Qué les parece que digan de que las personas que vengan en vehículo no motorizado, vale decir, en bicicletas, por estar generando un ahorro ambiental a la ciudad de Cochabamba, que es la ciudad donde vivimos, les van a dar un bono de 100 lucas si vienen cada mes, la totalidad de los días del mes. Y son políticas que podrían incentivar para que la gente utilice. Y que no se conectan, sí pues, es que no hay una articulación entre todos los planes que debería tener una ciudad, ¿verdad? Eso es lo que ve. Entonces, para eso que vamos a ver impactos y realidades. ¿Qué es un impacto? Lo que uno recibe. A ver, no entiendo. ¿Alguien me puede decir, alguien podría definirme qué es un impacto? Ya estamos por terminar este video, esta presentación más. ¿Alguien me puede definir rápidamente con sus palabras qué es un impacto? Hola. Ya pues, les voy a Un dar choque, un golpe, algo así, ¿no? ¿Qué? Un choque, un golpe. Me parece que un impacto es eso, un choque, un golpe. Es decir, cuando te enteras que tu chica se ha ido con otro y recibes un impacto, sí pues, Es que es un eso es un impacto, impacto, un es un impacto emocional. ¿Y con qué se va a medir? No sé con qué se medirá lo emocional, pero no creo que se pueda medir con el suicidio. Yo por lo menos no me mediría con eso. Entonces, ese impacto, ese choque que se tiene, por ejemplo, se puede medir en este caso con la contaminación de los gases de efecto invernadero que ya lo hemos visto. Con el tiempo se va incrementando esta cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Se está entendiendo? Entonces,
¿Cómo se puede medir ahora? Con lo que se alargan los tiempos de viaje. Uno quería llegar a la U en 15 minutos, miércoles llega en 20 minutos. Dicen, 5 minutos, pero ¿eso qué está generando? Impactos en el medio ambiente. ¿Qué hemos visto? Y les dije que ya hay estudios, que los hemos visto hace 2 años cuando vinieron de la Universidad de San Pablo, de la USPI, nos mostraron cómo, y les dije a ustedes, y les voy a preguntar también, cómo la calidad de los sistemas de transporte podía afectar en la eficiencia de la producción hasta un 20%. En estas ciudades, por supuesto, en cada ciudad. ¿Pero qué significa eso? Fácil. A ver, vamos a ver, en mi caso hoy día ha abierto 18:57. Y han visto que muchos de ustedes han entrado rajando a las 19:15. Van a poder entender o concatenar lo que se ha ido explicando. No, van a tardar en entender. Les va a costar más tiempo y esa pérdida de tiempo significa en producción pérdida en términos económicos. Se está entendiendo y eso han podido medir en varias ciudades la Facultad de Economía de la Universidad de San Pablo, la USP, y hemos visto cuánto. ¿Se puede medir por el índice de siniestralidad? Sí. ¿Se puede medir por los gases de efecto invernadero? Sí. ¿Por enfermedades que producen esta contaminación como el asma, como yo tengo? Sí. Entonces acá tienen una serie de datos. Dice por lo menos 130.000 muertes, 6 millones de por año, muertes millones. El sector del transporte representa 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sector de mayor crecimiento por contaminación, 35.000 muertes. Muertes por lesiones, menor tiempo de caminata. Entonces, todo eso, aquí están los gases, los impactos. Y fíjense cómo eso todavía, por realizar esa actividad económica, está exponiendo su vida. Mira, ni se da cuenta. ¿Cómo podría caminar con una bebé todavía en la calzada? Pero me va a decir, es que la acera me va a ver. Imagínense, a estas irracionalidades estamos llegando. Ya no quiero protestar, pero es lo que debíamos tener, mayores paseos peatonales. Entonces, tenemos todo esto. Voy a merecer otro video. Aquí lo vamos a dejar, no sé cuánto faltará, pero a ver, 41, si todavía es hasta... Con esto vamos a concluir y la tecnología del transporte. Entonces, mañana vamos a tratar de terminar esto y lo otro más. Hasta aquí, por favor, preguntas. Por favor, preguntas. O por lo menos comentarios. Miren, no me pregunten, comenten, por favor, si no quieren preguntar. ¿Comentarios? Hola. Ingeniero, disculpe, Sí. tengo una duda, o sea, ¿cómo podría, digamos, evitar lo que pasa, digamos, por decir, como ejemplo, en la terminal de buses, digamos, o sea, hay harta movilidad que va pasando, ¿no ve? Y, digamos, Sí. los crufis, digamos, como usted dijo, digamos, cualquier persona va a separarnos y empiezan a pelear o van a buscar a esa persona y ahí generan, digamos, harto congestionamiento vehicular. ¿Cómo se podría, digamos, evitar eso? O sea, se podría hacer, digamos, creando paradas, o sea, para que todas las personas sí o sí suban a la movilidad en las paradas, o cómo se podría hacer, porque y eso se genera en varias partes siempre de la ciudad. Ya, vamos a comenzar un poco más atrás. A ver, aquí voy a utilizar este.
Vamos a utilizar esto para dibujar nada más. Fíjense, si yo quiero analizar este problema, lo mejor que podría hacer es analizar con diferentes tipos de herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas? Nuestra formación, vale decir, la información del ingeniero, del economista. Es decir, si yo voy a tratar de ver un problema, de objetivizar un problema a partir de una sola visión, no vamos a poder, como les digo, enfocar la disminución del problema. Segundo, que queda claro que en este tipo de problemas que estamos analizando, no vamos a pretender resolver con una acción o con varias acciones, sino posiblemente vamos a ir resolviendo poco a poco en varios años. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos empezar a hacer justamente este tipo de acciones. Tenemos que realizar acciones. Si eso hemos entendido, vamos a empezar, por ejemplo, con tu problema que me dices. Específicamente me preguntas si esta es vamos a decir, la calzada. Y resulta que esta es la acera. Es la acera. Y yo acá he pintado parado. Y resulta que yo, como persona, me interesa un pito, yo soy, bueno, esto, van a ver, esto lo van a ver en vertical, yo estoy aquí, y en vez de irme a la parada, voy a utilizar esto. Entonces el vehículo que está viniendo va a parar aquí y no va a parar acá. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, para ir resolviendo poco a poco lo que tú me dices, ¿qué es lo que tú crees que hay? ¿Cuáles son los directos involucrados? Entonces, un involucrado es este. ¿Quién es el peatón? Otro involucrado, ¿quién es? Es el conductor. ¿Qué tienen en común los dos? Te pregunto ahora vos, ¿qué tienen en común? Bueno, el peatón tendría en común la comodidad, digamos, No, ya, está bien lo que me dices, pero porque, digamos, quiere, digamos, que el transporte o el bus, o sea, donde él quiere que pare, va a ir a parar, o sea, quiere su comodidad siempre. O cuando ya, quiere bajar, también quiere que, aunque tenga que caminar media cuadra el bus, igual quiere que bajar, digamos, en esa media cuadra, o sea, en la puerta de su casa, por así decirlo. no, está bien todo lo que dices, pero vamos a ir a la génesis. ¿Los dos qué son? Los dos son personas, ¿verdad? El Así sí. conductor y el peatón son personas. Entonces, ¿cómo podría mejorar su accionar las personas? ¿Cómo tú mejoras tu formación? Educándote, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo conmigo ahora? Mm, ¿Nos estamos educándome. educando, amor, tú y yo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué deberíamos, por ejemplo, pensar en la educación? Educación vial para todos nosotros, vale decir, para el peatón y para el conductor. Ingeniero, yo soy técnico, pero estamos viendo, analizando técnicamente como ingenieros, de quiénes son los dos protagonistas. Entonces, ¿cómo no voy a poder pensar así? Multidisciplinario, pero holísticamente. Necesito seguramente un educador, un pedagogo, no sé pues, pero fíjate, eso es lo primero que haríamos. Después haríamos un plan, después mejoraríamos, por ejemplo, acá los lugares donde se tenga las paradas, colocaríamos casetitas, qué sé yo, te das cuenta, lo que te quiero mostrar es de que deberías realizar acciones en diferentes áreas